Hola Soledad, ahí te puse como coanfitrión. Muchas gracias.
Hola, buen día a todas, a todas. Hola Nati, qué bueno que te pudiste sumar. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Buenas, Hola, buenas. Irma. Hola, buen día. ¿Cómo Buen va? día. Bueno, aprovecho que somos poquitas a felicitarlas a las compañeras de investigación por la presentación en la segunda, primero por la presentación del otro día, pero por sé la movida que se han armado para la presentación de la segunda etapa de la investigación, de la beca de Salud Investiga, así que llegamos. Fuimos todos a las corridas, pero Lo logramos. logramos. Un fin de movido, Buenísimo. un fin de más movido que los primeros días de la semana. Lo sé, por eso lo. Pero bueno, se llegó, que estuvo, no fue poco, que nada. Así que bueno, una buena noticia. Buenísimo. Esperamos unos minutitos para que se sumen y, y arrancamos en un ratito. Hola, ¿cómo andan? Hola, Jimé. Hola, de vuelta. Hola, Cristina, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Va a estar complicado el tema de la conexión, por lo menos desde mi región, porque hace 3 días que estamos con tormentas y con lluvia y en muchísimos lugares se ha cortado internet, ¿sí? Ay, sí, estamos complicados. Por acá también, pero algunos servicios ya están reactivados. Qué bueno. Sí, la idea del encuentro, de estos encuentros es, los dividimos en grupos más chicos como para poder compartir un poquito más la caracterización de cada región, así que por eso lo hicimos en 3 en vez de hacer con todas las regiones, como para que pudieran los trabajadores y las trabajadoras que se pudieran sumar a compartir acá el proceso.
Bueno, buen día. Si les parece, arrancamos para no retrasar a quienes se sumaron en horario. Buen día a todos, a todas, creo que somos más todas. Para quienes no nos conocemos, mi nombre es Pilar Tuculet, soy directora de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género acá del Ministerio de Salud. Nuestra dirección depende de la Dirección Provincial contra las Violencias en el ámbito de la salud pública, y cuya directora provincial es Karina Lavandeira, y dependemos de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias, igual que la Dirección de Asistencia en Salud Mental de donde ustedes dependen. Les doy la bienvenida a todos, a todas. Les doy la bienvenida también a Martín Taramasco, que está ahí sin camarita, pero que está con nosotros. Ahí está. ¿Cómo andás, Martín? Que vino también acá, es el director de Asistencia en Salud Mental, de todos lo conocerán, que se sumó también a compartir la presentación del informe con nosotros, el compañero. Entiendo que con él está Fernanda también, así que también le damos la bienvenida a Fernanda. Y está Natalia Falcón, la jefa del Departamento de Coordinación de Regiones, que también está acá con nosotros y con nosotras compartiendo esto, que es un trabajo muy arduo que hemos realizado desde la dirección, sobre todo nuestro equipo de investigación en esta última etapa de producción del informe. Es un proceso largo que ahora seguramente se los van a contar. Uy. Vanessa, tenés el micrófono ahí. Que ahora seguramente se los van a contar en más profundidad las compañeras, que empezó con una investigación ya desde el año pasado, porque cuando llegamos a la gestión, yo llegué un poquito después, pero las compañeras iniciaron este proceso bien al inicio. No teníamos conocimiento de qué era lo que pasaba en los efectores de la subsecretaría en relación a la atención de las violencias. Suponíamos que se atendían violencias porque las problemáticas sociales en el territorio son complejas y que por supuesto las violencias nos atraviesan a todos y que son un problema que
que llega a todas las instituciones, pero no teníamos en claro cuáles eran las prioridades, qué era lo que más se atendía, cómo lo estaban atendiendo. Entonces, para poder pensar en una política pública adecuada, situada, que responda a las necesidades reales de los trabajadores y las trabajadoras de la subsecretaría en el territorio, fue que empezamos a pensar en hacer un buen diagnóstico que nos permita trabajar adecuadamente. Y este encuentro lo que busca es, hicimos 3 porque queríamos que sean encuentros no tan masivos y que podamos como compartir con ustedes lo que habíamos ido conociendo, y también poder compartir con ustedes cuáles son las acciones que desde la dirección fuimos realizando en base a ese diagnóstico, ¿sí? En las gestiones muchísimas veces ocurre que pedimos mucha información a los trabajadores, a las trabajadoras, información que queda en la nada, o que ustedes nunca se enteran, para qué nos la dieron o qué hicimos nosotros con esa información. Entonces el objetivo en esta oportunidad es devolverles y contarles y generar el espacio para devolverles eso que ustedes trabajaron y construyeron con cada uno de sus equipos, para darnos las respuestas a todos esos procesos que fue primero cuantitativo, después cualitativo, y que no estuvo ajena a ninguna de las instituciones de la red de atención en salud mental de la subsecretaría. Así que en ese marco, este encuentro consta como de 2 grandes momentos, que es, en primer lugar, contarles sobre el informe provincial, después una caracterización de la región, de las regiones que están hoy acá, que las agrupamos porque tienen características comunes, y después Julieta Sanchorena, que es la compañera que está coordinando todo lo que son los vínculos con los CPA, les va a contar junto con Beatriz Pecker algunas de las acciones que hemos realizado desde la dirección para acompañarlos en este proceso. Así que las presento: Magalí y Ailena por el equipo de investigación, Facundo, el tercer compañero que no está en estos días, pero que también ha formado parte de la producción del documento, y María Laura Lavarello, que es quien coordina el equipo de investigación. Así que les doy la palabra y muchísimas gracias por estar. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Un día pasado por agua, pero un lindo día para encontrarse al fin. Vamos a arrancar compartiendo, si les parece, un Power con algunas líneas sobre el proceso de trabajo que nos estuvimos dando gran parte del año pasado y este año. Como me presentó Pilar, mi nombre es Ailén Ballesteros, soy antropóloga, formo parte del equipo de investigación de la dirección, quienes estuvimos abocados a la tarea del armado del informe provincial en estos últimos meses. Maguita, se ve el archivo, pero no se ve el Power. A ver si podemos. A ver. Las cosas de la virtualidad. Ahí vamos. Bueno, básicamente un poco lo comentó Pilar. El año pasado, al inicio de 2020, previo a la pandemia, cuando todavía no sabíamos que el mundo estaba por cambiar, desde la dirección pensamos en planificar y diseñar una capacitación para los efectores propios de la subsecretaría, para los CPA. Si bien la dirección se encuentra al interior de la subsecretaría desde el año 2015, este iba a ser como nuestra primer posibilidad de articulación, ¿no? Antes no se había podido en gestiones anteriores articular entre las direcciones. Entonces nos encontramos con que sabíamos muy poco sobre los efectores propios de la subsecretaría, y nos parecía que lo mejor era poder hacer algún tipo de diagnóstico
sobre la situación que transitaban los centros en el abordaje específico de las violencias por razones de género, familiares, para después poder planificar una capacitación situada, ¿no? Una capacitación que responda a las necesidades reales y concretas que tienen los equipos de territorio. En este sentido, claramente salimos a la cancha con un montón de supuestos, pensando, muchas de nosotras conocíamos el trabajo de los centros, porque hace muchos años que trabajamos en la subsecretaría, pero nos encontramos con algunas cuestiones que tal vez sobre la marcha nos han sorprendido. Bueno, básicamente lo que les comentaba, el objetivo de esta capacitación, abordaje integral de situaciones de violencia por razones de género en los centros provinciales de atención, era por un lado generar una capacitación situada, conociendo las particularidades y los contextos de cada uno de los dispositivos, entendiendo que la heterogeneidad de la provincia de Buenos Aires nos iba a marcar regularidades en base a algunas regiones sanitarias, y por otro lado generar un diagnóstico que nos permita planificar política pública en base a las necesidades reales y concretas. Pasamos, Magichu. Bueno, este proyecto de capacitación se llevó a cabo en 3 etapas, ¿sí? La primera, que fue la primera parte del 2020, se lanzó en marzo del 2020, previo a la pandemia. Los primeros días fue un poco caótico, en algún punto el proceso estuvo atravesado por la pandemia de manera muy transversal, ¿no? Fue un momento muy difícil para llevar adelante el proceso. El relevamiento cuantitativo se hizo a través de una encuesta a 124 CPAs, ¿sí? Se les consultó específicamente algunas variables de análisis específicas. La encuesta estuvo diseñada y llevada a cabo por el equipo central de la dirección. En ese momento no estábamos divididos en diferentes equipos, éramos un equipo muy chiquito, hoy tenemos la suerte de contar con muchos más profesionales. Y se llevó a cabo en articulación con el observatorio de la subsecretaría. En este sentido, el observatorio estuvo a cargo de la sistematización de los datos cuantitativos y de la elaboración de un informe provincial que fue insumo para el informe que hoy estamos presentando, ¿sí? Como les comentaba, las variables medidas en esta encuesta fueron puntualmente la conformación de los equipos, las especialidades, el número de personas, saber si realmente existen equipos interdisciplinarios, cómo está conformada esta interdisciplinariedad, las modalidades de atención, si son individuales o grupales, si existían espacios de supervisión, si realizaban articulaciones interinstitucionales y qué características tenían estas articulaciones, y específicamente si participaban en las mesas locales de violencia, y las relaciones de inserción en estas redes territoriales, ¿no? Y se habían recibido capacitaciones en la temática. ¿Sí? Estos fueron los datos duros que seguramente les han llegado a principio del año pasado en una hojita. Bueno, básicamente a partir de finalizada esta etapa, sistematizados los datos y a partir de algunas lecturas, se planificó la segunda etapa, la etapa cualitativa. En esta segunda etapa lo que hicimos fue planificar una serie de conversatorios regionales, entiendo que algunos y algunas deben haber participado. Y en la realización de estos encuentros lo que buscamos era poder darles datos de color, ¿no? A partir de las lecturas que tuvimos de las encuestas, poder darle color a esos datos, ¿verdad? Poder relevar de alguna manera, poder identificar las voces de los equipos y cuáles eran los principales obstáculos y facilitadores que hacían a la tarea. Por eso en primera instancia convocamos a los conversatorios a quienes habían referido en la etapa cuantitativa que trabajaban con situaciones de violencia. No todos los CPA habían referido en esta primera instancia trabajar con estas situaciones. Bueno, en este sentido, un poco lo que quisimos generar es un espacio institucional
donde se pudiera trabajar en serio, ¿no? Estos obstáculos, estos facilitadores, y también relevar las necesidades, digo, siempre con el fin de poder generar esta capacitación situada y en beneficio de los equipos. En este sentido, las compañeras del equipo estuvieron a cargo de la moderación de los encuentros. Los encuentros fueron semiestructurados, enviamos previamente unas categorías para trabajar en equipo que tenían que ver con la conformación del equipo, los modos de abordaje, las articulaciones interinstitucionales, los facilitadores y los obstaculizadores de esos abordajes, la caracterización de la demanda. Bueno, en líneas generales eran 4 o 5 preguntitas para poder ordenar las exposiciones a nivel regional. Y desde el equipo de relevamiento e investigación estuvimos a cargo del registro, ya en vías de pensar en la sistematización y el análisis a futuro, ¿sí? Y después está la tercera etapa, que seguramente la compañera Julieta Sanchorena les comentará a continuación, que obviamente es la capacitación en sí misma, que se fue delineando, algunas cuestiones de esta capacitación se fueron delineando en el transcurso de los conversatorios con algunos emergentes que fueron apareciendo. Los contenidos y los módulos de la capacitación fueron diseñados por el equipo de capacitación de la dirección y por el equipo de referencia de CPA de la dirección, que ahora Juli después les va a comentar más en profundidad este proceso. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito más específicamente sobre la investigación, la segunda etapa, la de los nerds. Bueno, básicamente con algunas cuestiones, sí. Pensé que había una pregunta. Básicamente algunas cuestiones más técnicas, la información fue sistematizada y analizada a través de algún software de análisis de datos cualitativos, y a partir del análisis y de la sistematización de la información pudimos ir construyendo algunas variables de análisis emergentes que no estuvieron en estos primeros acercamientos, ya sea en la encuesta o los estructurantes del conversatorio, ¿sí? Vamos para adelante, Maichu. Bueno, básicamente el documento consta de un documento general provincial, donde tratamos de construir y dar cuenta de las características generales de los equipos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Claramente son realidades muy heterogéneas, muy disímiles, por eso también la decisión de poder presentarlo agrupando algunas regiones sanitarias que presentan algunas regularidades. Si bien podemos encontrar, y creemos que logramos desarrollar en este apartado, variables transversales que atraviesan a todos los equipos, valga la redundancia. Y después elaboramos 12 documentos ya de carácter específicamente regional, tratando de poder dar cuenta, ya con más presencia de citas, tratando por dar cuenta del relato de los equipos y de las vivencias también, ¿no? Si bien claramente va a tener las mismas categorías de análisis que el diagrama provincial, sí quisimos dar cuenta con la utilización de citas de realidades que parece que... Esto que decía Pilar, ¿no? Perdón que vaya y venga, pero muchas veces quienes trabajamos en la gestión pública hace mucho tiempo sabemos que se nos exige mucha información, se nos exige participación en determinados espacios, y hay muy poco feedback sobre eso que nosotros entregamos como trabajadores. Bueno, la idea era poder generar una herramienta de trabajo para los equipos, ¿sí? Que puedan saber qué es lo que ocurre en otras regiones, poder pensarse a través de experiencias de otros equipos. Bueno, esa es un poco la lógica de estos 12 documentos regionales. Seguimos, Maguita. Bueno, básicamente acá lo que hicimos fue poner el índice del material. El material es bastante extenso, son 237 páginas. Nos copamos un poquito. Básicamente consta de una introducción, una fundamentación, un marco teórico. Después buscamos describir el ámbito de estudio,
esto un poco que les comentaba yo al principio, tratamos de historizar un poco en los vaivenes de la red provincial de atención de consumos problemáticos de salud mental de la provincia, digo, los vaivenes institucionales, para dar cuenta de cuál es el recorrido que tienen los equipos, y también tratamos de historizar un poco en la historia del abordaje de las violencias por razones de género en el ámbito sanitario, estas historias que hasta el año pasado venían corriendo en paralelo, ¿no? Dentro de una misma subsecretaría. Bueno, claramente sumamos una sección de antecedentes, algunas reflexiones metodológicas. Seguimos, Maichu. Y acá, más específicamente en la parte del apartado provincial, nos encontramos con las variables que nosotros llamábamos estructurantes. Básicamente, para pasarlo en criollo, son las variables con las que bajamos en la encuesta y bajamos en los conversatorios, las variables que ordenaron los relatos, ¿sí? En líneas generales, que son caracterización de la demanda, modos de acceso y derivación, modalidades de abordaje de los equipos y articulaciones interinstitucionales, capacitación y los ejes que priorizaban para la capacitación estos equipos, y claramente las conclusiones. Seguimos, Maichu. Después tenemos una parte de anexos. El anexo 1 van a ser los 12 documentos regionales. Al final de cada uno de los documentos regionales vamos a tener un apartado que es un extracto del informe cuantitativo realizado por el observatorio, para que ustedes puedan tener no solo la calidez, el color de las voces de lo que pudimos observar y sistematizar en los relatos, sino que también tengan los números duros de algunas características de las regiones. Y el anexo 2 claramente es el informe provincial que les comentaba. No está bien, Maichu, seguimos. Bueno, análisis por variable. Yo estoy tratando de meterle un poco de velocidad para no hacerlo muy largo. Si ven que voy muy rápido, me avisan. Básicamente, este es el análisis por variables. Voy a puntear algunas y algunas las vamos a dejar para que las retome Maga en la parte regional, ¿sí? Acá hay algunas, en la parte de caracterización de la demanda y modos de acceso y derivación, nos encontramos con algunas constantes, ¿sí? Algunas más presentes a escala provincial y algunas que se destacan en las particularidades regionales. La intersección salud mental, consumo problemático y violencias por razones de género atraviesa a todos los equipos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Nos vamos a encontrar. Nosotros de hecho pusimos acá especificidad de los servicios y posibilidad de diversificación, porque nos vamos a encontrar con que son equipos que se han conformado en primera instancia para el abordaje de los consumos problemáticos, que después se han adecuado a la atención de problemáticas en salud mental a partir de la sanción de la ley de salud mental, y que, como decía Pilar, las problemáticas en el territorio no vienen categorizadas, no vienen con etiquetas, son complejas. Entonces, se da una relación muy fuerte entre la atención de situaciones de violencia por razones de género y el atravesamiento de los consumos problemáticos y la salud mental, ¿sí? Ya sea en la atención de mujeres que transitan estas situaciones, o, como vamos a ver más adelante, en la situación de varones que ejercen violencia, ¿sí? Después nos encontramos con los modos de acceso y derivación. Vamos a ver que de acuerdo a las distintas características de las regiones, vamos a tener regiones que van a trabajar más con una demanda de derivación interinstitucional, con circuitos pactados, y otras que de acuerdo a las características sociodemográficas van a trabajar con mayor cantidad de demanda espontánea, ¿sí? Lo que después nos encontramos como otra variable transversal, que esto va a hablar un poquito más Maga, es el abordaje de hombres que ejercen violencia a través de derivaciones judiciales, ¿no? Las derivaciones a través de oficio, solicitando evaluación, tratamiento, pericia, por parte de varones agresores con consumo de sustancia, mayoritariamente, ¿sí? Esto es una demanda característica que atraviesa a la mayoría de los CPA de la provincia, pero que se hace un poco más fuerte en determinadas regiones.
En cuanto al abordaje de situaciones de mujeres que sufren violencia por razones de género, nos encontramos con un panorama muy amplio. Nos encontramos con por lo menos 3 modos de accesos diferentes. Uno a través de mujeres que solicitan por demanda espontánea, atención por consumo problemático, por alguna problemática de salud mental, y que en el devenir del espacio terapéutico van develando, visibilizando, poniendo en palabras una situación de violencia. Así también la llegada de mujeres en su rol de cuidadora de un varón con consumo, que se acerca a los dispositivos, acompañar el tratamiento de este hombre, y en estos espacios también se empieza a poner en palabras. De hecho, creo que una de las frases que más traían los equipos cuando hablan de mujeres en situación de violencia por razones de género es poner en palabras, ¿no? El trabajo siempre era y siempre fue en la lógica de desnaturalizar las violencias, ¿no? Una detección de una situación de violencia y el trabajo en la desnaturalización. Por otra parte, también lo que nos encontramos cuando hablamos de situaciones de mujeres, y más que nada cuando hablamos en contextos tal vez del conurbano bonaerense, son situaciones de mujeres con múltiples vulnerabilidades, con situaciones de una precariedad socioeconómica muy grande, y que esto se agudiza y se recrudece a través del consumo de sustancias. ¿Sí? Otra vez la intersección consumo, salud mental, violencia por razones de género. Digo, que hace más profunda estas desigualdades cuando estamos hablando de mujeres que transitan situaciones por violencia de género. Por último, el abordaje de situaciones de violencia familiar y contra las niñeces. Esto también es una constante que apareció en la mayor parte de los equipos, que es la derivación de progenitores o progenitoras por situaciones de violencia hacia los niños, o por situaciones de violencia de género frente a los niños, ¿no? Esto como otra constante. Maguita. Bien, en cuanto a las modalidades de abordaje de los equipos y las articulaciones institucionales, claramente nos centramos en la conformación de los equipos desde la interdisciplina, ¿no? Nos encontramos que los equipos del conurbano son equipos más numerosos, pero más numerosos no significa que sean interdisciplinarios. Nos encontramos generalmente la provincia atravesada por carencias de algunas disciplinas, como trabajadores y trabajadoras sociales o abogados y abogadas, también algunas faltas importantes de psiquiatras. Después, la siguiente variable es el abordaje en el marco de articulaciones interinstitucionales, estrategias para mejorar la atención, modalidades de tratamiento y dispositivos preventivos comunitarios. Nos encontramos con muchísimo trabajo de calle, muchísimo trabajo territorial comunitario, en prevención, articulado con dispositivos de la comunidad como escuelas, jardines, con talleres preventivos y de oficio, muchísimos equipos insertos en las redes territoriales. Hace mucho tiempo, esto que hablamos de la historia de los servicios, ¿no? Equipos donde los profesionales dan cuenta de un trabajo sostenido durante 20 años, y eso también da cuenta de la construcción de la red, ¿no? Cómo se fueron adecuando y participando en estas redes interinstitucionales. Por otro lado, nos encontramos con algunas experiencias diferenciales en la atención, específicamente pensadas y armadas desde una lógica de la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos encontramos con algunos CPA, serán los menos tal vez, y en algunas regiones en particular más presentes que en otras, que han construido a través de los años dispositivos específicos de atención para situaciones de violencia por razones de género, sea para atención de mujeres, o sea para atención de varones que ejercen violencia. Nos encontramos acá una experiencia muy valiosa, que es la experiencia del CPA de Necochea, que es un CPA creado en el año 97 específicamente para la atención de violencias familiares. En esa época se hablaba de violencias familiares. Y otras experiencias muy valiosas que tratamos de retomar en el apartado provincial, algunas, y las quisimos retomar en su mayoría en los apartados regionales, para que ustedes puedan
enriquecerse, si se quiere, de la experiencia de los y las compañeras. Y por último, la red de abordaje de las violencias, específicamente las mesas locales. Acá lo que fue surgiendo, tal vez con más presencia en el conurbano, es la participación en las redes territoriales de abordaje, y específicamente la articulación con las áreas municipales de género, ¿sí? Que nos encontramos que en el último tiempo, más que nada en el conurbano, que ya tenía todas sus áreas de género conformadas, o en su gran mayoría, se han adecuado a la lógica de la provincia y de la nación, convirtiéndose en secretarías municipales de la mujer o de género, y asignando otra carga presupuestaria, ¿no? Que permite otra visibilidad y otro nivel de articulación. Claramente no es la realidad de todas las redes de la provincia de Buenos Aires. Ahora Magalí seguramente comentará un poco más las características de estas regiones, pero sí nos encontramos como constante la participación en las mesas locales de violencia como facilitador de la articulación y de la planificación de los abordajes integrales. Este es el gran facilitador que atraviesa a todos los equipos de la provincia de Buenos Aires. Y de hecho nos encontramos que tal vez en conurbano venían medio flojo en la participación, por decirlo así, en las mesas locales, pero que en el último tiempo estaba el interés de todos los equipos en la participación. Otras serán las características de estas regiones aquí presentes hoy. Por último, y pasando a quinta, la capacitación y los ejes priorizados. Claramente hay una heterogeneidad y una disparidad absoluta en cuanto a capacitaciones. Nos encontramos con que hasta el momento han dependido de las voluntades particulares de los y las profesionales de los equipos. Entonces no solo tenemos disparidad entre los equipos de las diversas regiones, sino también al interior de los equipos. Pero en este sentido, siempre, o por lo menos mayoritariamente, se ha dado cuenta que al menos en los equipos siempre existe algún o alguna referente en cuanto a la temática que suele acompañar al resto del equipo. ¿Sí? Básicamente los temas priorizados por los y las trabajadoras fueron las dimensiones prácticas del abordaje, la necesidad de contar con herramientas específicas para el abordaje de las violencias, y específicamente en el entrecruzamiento de la salud mental, el consumo problemático y la violencia, también en cuanto a la escasez de algunas disciplinas, el marco normativo, la formación en perspectiva de género, específicamente, como les comentaba antes, en el entrecruzamiento de la atención de mujeres, aparece una línea muy fuerte en cuanto a la necesidad de la atención de la violencia sexual, ¿no? Y después, bueno, cuestiones de violencia institucional, de niñez y adolescencia, y por sobre todo, otra constante es la atención de varones que ejercen violencia, ¿no? Esto como de la mano de esta demanda tan persistente y tan transversal a toda la provincia, también aparece como un requerimiento de capacitación. Seguimos, Maguichu. Me parece que estamos. Hasta acá llegué yo, espero no haber sido muy extensa. Continúa Magalí Batis, mi compañera, para darle las características más específicas de estas regiones. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Joya. Mientras abro el archivito, comentarles, bueno, que es una alegría, la verdad, poder tener la posibilidad de este encuentro, de poder compartir. Fue un trabajo que nos llevó mucho esfuerzo, muchos meses. A ver. ¿Ahí se ve? Ah, genial, buenísimo.
Bueno, la idea de este encuentro es un poco compartir cómo es el diagnóstico, digamos, de la situación en estas regiones, la región 1, 2, 3 y 4, las agrupamos también porque entendemos que, como decía Ailén, tienen ciertas características similares, así fuimos organizando un poco el criterio de estos encuentros, para que no sean tan masivos. En el sentido, digo, características similares en el sentido de sus características demográficas, sociosanitarias, en términos culturales y en términos de cómo también se abordan estas situaciones de violencia por razones de género y familiar en estas regiones. Principalmente, bueno, un poco ya lo introducía Ailén, pero lo que pudimos analizar en los conversatorios principalmente es que la demanda, digamos, de estas regiones, de atención en estas regiones, en los CPA, es principalmente es una demanda que es judicializada, que esto es algo preexistente, digamos, ¿no? a esta atención masiva de varones que ejercen violencia y que tienen causas penales, porque los CPA se han caracterizado históricamente, ¿no? por tener una demanda judicializada también en el sentido de los consumos problemáticos, pero en este caso, bueno, aparecen que las derivaciones, tiene mucho que ver eso con la historia de estos dispositivos y de la subsecretaría, como decía, pero bueno, que las derivaciones se dan principalmente de varones que ejercen violencia y que tienen causas judiciales y se dan por oficios, ¿no? Entonces eso es una característica que atraviesa toda la provincia, pero principalmente estas regiones que llamamos del interior, ¿no? Bueno, en términos de la configuración de esta demanda, lo que pudimos analizar es por un lado eso que mencionaba, y por otro lado que las derivaciones se encuentran asociadas principalmente al consumo problemático de sustancias, y no exclusivamente, o sea, hay una asociación muy fuerte de estos centros con la atención del consumo de sustancias, por la historia de la subsecretaría, ¿no? que ya todos conocemos, y bueno, entonces por oficio judicial se dan estas derivaciones de varones con consumos problemáticos de sustancias, con pedido de evaluación o tratamiento, o ambas, ¿no? Bueno, ya esto un poco lo comentó Ailén, lo desarrolló bastante Ailén. También hay en menor medida una demanda de mujeres que atraviesan situaciones de violencia por razones de género, con consumos problemáticos, que bueno, como decía Ailén, muchas veces son derivadas por otras instituciones que las reciben por violencia, como Comisaría de la Mujer, direcciones de violencia municipales, etcétera, y las remiten a los centros por consumo de sustancias, o también que llegan, digamos, al centro y digamos, por otras problemáticas vinculadas a la salud mental o al consumo de sustancias, y durante los tratamientos o en el transcurso van apareciendo situaciones de violencia por razones de género. También muchas veces, como decía Ailén, naturalizadas, no problematizadas, entonces el trabajo, el abordaje está justamente dirigido a esa visibilización, a problematizar la violencia, y eso lo fuimos encontrando en toda la provincia y fundamentalmente también en estas regiones que están presentes hoy. Bueno, por otro lado está esta demanda de violencia intrafamiliar a niños, niñas, adolescentes, muchas veces de progenitores con consumo de sustancias, eso aparece mucho. Situaciones derivadas por el servicio local, muchas veces, generalmente, ¿no? Y bueno, y también adolescentes, mujeres que aparecen en los centros, o llegan a los centros por alguna problemática de consumo de sustancias, y se detecta en el proceso que también están atravesadas por situaciones de violencia de género. Bueno, en relación a este segundo gran eje de análisis que tuvimos en los conversatorios, que era la conformación de los equipos y las modalidades de abordaje o de atención, vemos algo que digamos que es predominante en toda la provincia, que es la prevalencia de psicólogos en los equipos y psicólogas, en menor medida trabajadores y trabajadoras sociales y personal administrativo, y que bueno, que el abordaje generalmente y preeminentemente es individual, ¿no? También, o sea, algo que se puede observar en estas regiones en particular y que es característico es la dificultad muchas veces de trabajar en dispositivos grupales porque son comunidades pequeñas, localidades por ahí
más chicas y donde, digamos, existe esa dificultad porque las personas se encuentran con sus vecinos, conocidos, bueno, lo que todos ustedes ya saben. Entonces había como una demanda también de parte de los equipos de ser capacitados o de recibir capacitaciones en torno a cómo trabajar en estos dispositivos grupales, que tal vez es un dispositivo interesante para trabajar situaciones de violencia, pero que existe esta dificultad en las localidades más chicas de cómo poder implementarlo, porque bueno, las personas no quieren o tienen problemas para estar en ese tipo de grupos. Bueno, me faltó también decir eso, que también hay un tipo de abordaje que es más tal vez indirecto, que tiene que ver con los talleres de prevención, que aparecen mucho en estas regiones, talleres artísticos, talleres de huerta, talleres de oficio, como decía Ailén, de todo tipo, que también es un abordaje interesante, es otra modalidad, ¿no?, que aparece mucho. Bueno, en relación a las articulaciones interinstitucionales, que también fue un eje que atravesó los conversatorios, que había una búsqueda de indagar, ¿no?, acerca de cómo se organizan estas articulaciones y qué sucede alrededor de la provincia. La mayoría de los equipos refirió articular interinstitucionalmente con comisarías de la mujer, servicios locales, juzgados, hospitales, escuelas, patronato de liberados. Hay muchas instituciones con las que conforman esta red, digamos, ¿no?, en la provincia y en estas regiones en particular. También sectores municipales como CAPS, hospitales municipales a través del Servicio de Salud Mental y o Desarrollo Social y áreas de género de los municipios. O sea, hay una articulación muy fuerte con los municipios, ¿no? Estas articulaciones muchas veces están relacionadas con suplir, digamos, ciertas necesidades y ciertas disciplinas que en los equipos por ahí no están requeridas para intervenir, como psiquiatra o trabajadora social. Y también lo que sucede es que pudimos analizar que se establece como un circuito que es implícito, un circuito implícito de articulación de aquellos centros cuya demanda está vinculada, digamos, únicamente con la atención de varones, que hay muchos en estas regiones que atienden exclusivamente ese tipo de demanda, y entonces se articulan con instituciones, sobre todo del municipio, con áreas de género municipales, o servicios de salud mental de los hospitales para la atención de mujeres y niñas que atraviesan situaciones de violencia. En relación a lo que comentaba Ailén también, acerca de las mesas locales, que también fue otra pregunta, otro eje de los conversatorios, la mayoría de los CPA en toda la provincia sucede esto, participan activamente de las mesas locales de violencia, en muchos casos son impulsores los CPA de estas mesas, aparecen como un espacio ordenador de las intervenciones, donde se trabaja en pos de un abordaje interinstitucional e integral. Estas mesas, bueno, como decía Ailén, se identifican como facilitadores de los abordajes. Generalmente a través de ellas se vehiculiza la atención de mujeres hacia espacios de salud y acompañamiento municipal, cuando los CPA atienden mayoritariamente varones. A través de las mesas también se viabilizan proyectos concretos, que esto es muy interesante también para observar en toda la provincia, proyectos concretos de cosas que faltan, ¿no?, en las localidades, como a veces hogares para mujeres y niños, y ese tipo de proyectos también se vehiculizan a través de las mesas locales. Y bueno, se articula en torno a problemas concretos que genera la atención de la salud, como mencionaron los equipos, por ejemplo, los seguimientos, ¿no? En relación a los obstáculos, que también fue un eje de indagación, los obstáculos en los abordajes y en las intervenciones, como para también hacer un diagnóstico de cuáles son las dificultades que atraviesan los equipos en estas situaciones. Lo que aparece así como algo constante y como un problema con cierta gravedad, digamos, dentro de lo que son los abordajes de las situaciones, es lo que los profesionales, los equipos llaman como derivacionismo, y que tiene que ver con esta forma de articulación fragmentaria y sí, como de no corresponsable, digamos,
que generalmente se da con el sistema judicial, ese tipo de derivaciones, pero también con otras instituciones, y que dificulta los tratamientos, que genera muchas dificultades. Sucede mucho esto, una caracterización que hacían los equipos, ¿no? que es general a toda la provincia, pero que aparece muy fuertemente en estas regiones, que fundamentalmente atienden varones que ejercen violencia, es esto de la falta de demanda, ¿no? Que un poco también lo genera el derivacionismo o este tipo de abordaje fragmentario. La falta de demanda en términos terapéuticos de estos varones que no reconocen, digamos, el ejercicio de la violencia o que no reconocen la responsabilidad que ello tiene y que no se comprometen en los tratamientos, ya que estos son muchas veces tratamientos compulsivos que vienen obligados por el Poder Judicial y además como en torno a una sanción, ¿no? Entonces eso por ahí dificulta la demanda en términos terapéuticos. También otros obstáculos mencionados por los equipos fueron la falta de recursos profesionales, especialmente como ya lo mencionó Ailén, psiquiatra, falta de trabajadores y trabajadoras sociales que son fundamentales en los abordajes de estas problemáticas, la falta de recursos en general en términos de lugares, en términos edilicios y también esto, ¿no? Falta de dispositivos más allá de los CPA, como son los hogares de protección, etc. También otro obstáculo mencionado en estas regiones fue la diferencia de criterios, muchas veces en las articulaciones interinstitucionales, sucede mucho una diferencia de criterio y miradas y perspectivas distintas en lo que corresponde al servicio local de niñez muchas veces, o mismo al Poder Judicial en general, ¿no? Hay una diferencia muy fuerte en torno a las perspectivas de abordaje, de atención, en torno a las miradas, que los equipos analizan como que son estigmatizantes, ¿no? Del otro lado, sobre todo cuando hay consumo problemático de sustancias. Y después también otro obstáculo que aparece, ¿no? En toda la provincia, pero también en estas regiones, es la falta de capacitación de los profesionales en la temática, la falta de perspectiva de género muchas veces al interior de los equipos, la falta también en muchas localidades de organismos especializados, como secretarías de género, etcétera, especializados en la temática. Y para terminar, así en torno de lo que son los facilitadores, bueno, esto aparece en las localidades, en las comunidades más chicas, más pequeñas, que las articulaciones con otras instituciones se dan como mucho más fluidamente. Muchas veces en estos lugares los CPA comparten espacio físico con otros efectores, muchas veces están incluso insertos mismo en los hospitales junto con el servicio de salud mental, entonces hay una articulación bastante más fluida. Y en relación a las capacitaciones, bueno, sucede lo mismo que sucede en todas las regiones de la provincia, que no hay una capacitación, no han recibido capacitaciones unificadas, capacitaciones integrales en este tema, que generalmente las capacitaciones dependen de una voluntad individual y de una búsqueda muy personal de los integrantes de cada equipo, y no como una bajada así del ministerio. Entonces, bueno, hay una necesidad de eso, ¿no? Y eso, como la heterogeneidad que se da mismo no solo en términos interregionales, sino al interior de los equipos, donde algunas personas, algunos profesionales logran o tienen la voluntad individual de capacitarse y otros no, y eso también genera ciertas dificultades en los abordajes. Los ejes priorizados para las mismas por los equipos de estas regiones fueron, bueno, principalmente el tema de las masculinidades y de los varones que ejercen violencias por razones de género y que tienen consumos problemáticos de sustancias. Digamos que ahí se da, como decía Ailén, una intersección muy fuerte en lo que configura la demanda de atención en estas regiones. Bueno, también lo mismo que fue apareciendo en toda la provincia, aspectos legales, aspectos relacionados a la prevención, perspectiva de género y otros ejes, pero que principalmente fue este, ¿no? El de la atención de varones con consumos problemáticos que ejercen violencia como una necesidad muy presente. Bueno, un poco ese es el diagnóstico, el panorama
estas regiones que nosotros pudimos analizar a partir de los relatos de los profesionales y de los equipos. Así que bueno, agradecerles ese tiempo que se han tomado en participar de esos conversatorios, creo que fueron muy enriquecedores así en general para los equipos, porque se pudo compartir miradas con equipos de otros lugares, de otros CPA, y eso siempre nutre muchísimo, ¿no?, el trabajo. Y bueno, nosotros esperamos poder aportar también algo a partir de esta sistematización que hicimos, que eso no fue más que una sistematización y análisis del trabajo de ustedes y de las reflexiones en torno a eso. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Ailu. Y nada, no sé, Lau, si querías hacer algún comentario antes de pasar con Julieta. La verdad es que esto que les contamos es muy interesante, cómo poder para nosotros tener esta información, lo que nos permitió, y ahí le doy el pie a Juli también, construir todo lo que hemos ido construyendo desde la dirección para trabajar con los efectores de atención en salud mental de la subsecretaría, y cómo este diagnóstico en relación al trabajo que ustedes hicieron nos dio las herramientas para que realmente lo que hagamos tenga como función poder fortalecer las prácticas en algo que insistía al principio, que era, bueno, nos van a sumar una línea más de trabajo, y realmente lejos de ser eso, era, bueno, brindar más herramientas para las tareas que ustedes ya realizaban, porque la realidad es que violencias atendían todos y todas, entonces simplemente era acompañarlos en ese proceso. Así que, no sé, Lau, si quisieras decir algo, y si no, ya le pasamos la palabra a Julieta también. Listo, sigue Juli. Bien, buen día, buenas tardes en realidad. Mi nombre es Julieta Sanchorena, soy licenciada en psicología y he participado desde el inicio de este proceso que las chicas comentaban y que también Pilar comentaba, de esta propuesta de capacitación del año pasado en 3 tiempos, 2 de relevamiento y 1 de capacitación propiamente dicha. He participado de la planificación de esta propuesta y también he participado de los conversatorios junto con Andrea Nieto, moderando los espacios de encuentro. Y bueno, y finalmente formó parte de una línea que se constituyó a posteriori de este trabajo, de estos conversatorios, ¿sí?, que es la línea de referencia para los centros provinciales de atención de la dirección. Es una línea de trabajo que coordina María Victoria González Legnasi y que comparto con Beatriz Becker y con María Emilia Camillón. Vi que está Bea hoy, así que si se quiere presentar, también puede presentarse, Bea. Yo no veo a todos porque estoy con el celular. También, Maga, si querés ir compartiendo el Power. Bien. Bueno, esta línea de trabajo que tiene en su centro o en su núcleo a los CPA, como bien les comentaba, es posterior a este trabajo que hicimos de diagnóstico y de investigación en el año pasado, ¿sí?, y que nos ha permitido entonces pensar en una línea de trabajo que esté estructurada, que esté sistematizada, que esté planificada en función o en clave de todas estas particularidades o especificidades que hemos encontrado en estos efectores en particular. Tiene 3 grandes objetivos, ¿sí?, que son un poco ambiciosos, pero vamos como en esa línea, de promover abordajes en salud mental desde una perspectiva de géneros y enfoque de derechos que sea transversal a las prácticas que ya vienen realizando o que ya venían realizando. Por otra parte, generar instancias de articulación, ya sea con
en las áreas de la subsecretaría a la que pertenecemos o con efectores de la red asistencial de la subsecretaría. Esto tiene que ver también con lo que comentaba Ailén al principio, ¿no? Si bien esta dirección está desde el año 2015 bajo la órbita de esta subsecretaría, la realidad es que no tenía una integración real con el resto de las áreas de la subsecretaría y tampoco con los efectores de la red asistencial. Por lo que nos propusimos a comienzos del año pasado que esas articulaciones comiencen a motorizarse, a efectivizarse y que realmente funcionemos en la realidad como parte de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos y Violencia. Bueno, se cambió el nombre, se incorporó a violencias en el nombre de la subsecretaría, así que simbólicamente creo que también eso significa bastante. Y bueno, y por otro lado, favorecer el acompañamiento y el fortalecimiento de los equipos de CPA en lo que tiene que ver con las situaciones de violencias por razones de género. La función principal, Maga, si querés pasamos a la siguiente, la función principal de esta línea de trabajo tiene que ver con precisamente eso, pensar, elaborar, coordinar, siempre en articulación con las áreas que correspondan en cada caso, las distintas acciones que tengan a los CPA como destinatarios. Estas acciones o estas estrategias que venimos pensando y continuaremos pensando para los centros provinciales de atención, siempre van de la mano de, por un lado, las políticas públicas que quieran implementarse desde el nivel central en estos dispositivos, pero también de las distintas demandas que surjan de los equipos, en un proceso de diálogo y de evaluación permanente, ya sea con los equipos, pero también con las distintas coordinaciones regionales de salud mental y también con los equipos territoriales de nuestra dirección. En función de todo este relevamiento que hemos realizado el año pasado y de todo lo que comentaban las chicas recién, digo, de todas las variables que pudimos advertir que recurren en general en toda la provincia de Buenos Aires, más allá de algunas cuestiones que sí son particulares de cada territorio, pero hay algunas cosas comunes que hemos podido relevar, que son las que les comentaron las chicas hace un rato, es que pudimos comenzar a pensar en distintos procesos de trabajo que hemos iniciado. El primero, bueno, fue el tercer tiempo de este proceso, de este proyecto que presentamos, esta propuesta que presentamos el año pasado, que es la capacitación propiamente dicha, que corresponde al tercer tiempo de esta propuesta. Sí, primero estaba el relevamiento cuantitativo, después el cualitativo, que son estos conversatorios y que hoy se presentan sistematizados en este informe, y el tercer momento fue el curso de capacitación propiamente dicho. Los principales ejes que tomamos para el curso de capacitación son los que tienen que ver con los ejes priorizados en la capacitación, pero también la caracterización de la demanda, los modos de acceso y derivación, nos han permitido pensar y planificar los contenidos para este curso de capacitación. Este curso de capacitación estuvo articulado con el equipo del Plan Integral de Capacitación, que también es un equipo, como todo el resto de los equipos de la dirección, que se constituye o se establece a posteriori de este trabajo. Los contenidos fueron pensados en 6 módulos. La primera cohorte se realizó en diciembre del año pasado, y se replicó en una segunda cohorte entre marzo y mayo de este año. Fueron 6 módulos, se convocaron a expositores externos, a la subsecretaría y también a expositores de la Dirección de Salud Mental, de la subsecretaría también. Fue asincrónica, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Hemos tenido evoluciones, ¿no? De que por un lado la modalidad asincrónica de la capacitación ha permitido como mayor accesibilidad, por una cuestión de tiempos también. Estábamos en pandemia el año pasado, era diciembre, era realmente bastante engorroso hacerla, y sin embargo, bueno, la han realizado. Y después tiene algunas cuestiones la virtualidad y esto del no contacto, algunos obstáculos que, bueno, se
se pueden ir sorteando en otras modalidades, o también se incorporó un encuentro final sincrónico que, si bien no salda estos obstáculos, bueno, puede haber funcionado como una especie de acercamiento. El objetivo principal de esta capacitación era, bueno, por un lado introducir o promover la perspectiva de género en los abordajes que ya venían realizando, y brindar herramientas conceptuales para enriquecer estas intervenciones que ya venían realizando. Una anécdota, voy a contar algo anecdótico. Cuando comenzamos con este trabajo, en esto que comentaban las chicas de la primera encuesta cuantitativa, que habíamos preguntado si abordaban situaciones de violencias por razones de género y tenían que responder por sí o por no. Bueno, la mayoría respondieron que sí, pero algunos respondieron que no. Cuando comenzamos a planificar los conversatorios con aquellos equipos que sí habían respondido que abordaban situaciones de violencia por razones de género, y nos pusimos en comunicación con aquellos que habían respondido que no, nos dimos cuenta que en realidad todos los equipos abordaban situaciones similares, sin embargo habían utilizado distintos criterios para responder por sí o por no, por lo que se incorporó un último conversatorio con aquellos equipos que habían respondido por no. Esta anécdota la traigo porque en realidad tiene que ver con esto que comentaba Pilar hace un ratito, de que en realidad se abordan situaciones complejas en los CPA, que venían abordando situaciones de violencias por razones de género, en general en el marco de una situación de consumo problemático también, pero en realidad transversalizar la perspectiva de género, brindar herramientas para poder identificar estas situaciones como situaciones de violencias por razones de género nos parecía importante, también en clave de esta respuesta que habían tenido. Bueno, y también en relación a la caracterización de la demanda, los modos de acceso y derivaciones que se incorporaron en esta capacitación, módulos que no estaban contemplados previamente, o sea, antes de todo este proceso diagnóstico, se incorporaron los módulos de masculinidades y un módulo que trabaje la intersección entre consumos problemáticos y violencias por razones de género, que no estaban planificados previamente antes de que nosotras tuviéramos este acercamiento con los equipos de CPA y tuviéramos conocimiento de que en realidad el gran porcentaje de las situaciones que llegan a los CPA son de varones que ejercen violencia en el marco de una denuncia y con consumo problemático de sustancias. Bueno, por otro lado, esto se hizo el año pasado y a principio de este año se replicó en una segunda cohorte. También el año pasado se comenzó a acompañar en algunas situaciones puntuales que los equipos demandaron, digo, en situaciones de violencias por razones de género, ya sea a través de las coordinaciones regionales, de las referencias regionales, o a equipos particulares cuando la situación así lo requirió, y se comenzó a participar en algunos de los encuentros del dispositivo interdisciplinario de fortalecimiento y acompañamiento a regiones, que es el DIFAR, que es un dispositivo que pertenece a la Dirección de Prevención en Salud Mental y Consumos Problemáticos. Creo que hay algunos compañeros del DIFAR también acá en este encuentro, y hemos participado cuando hemos sido requeridas, ¿no? a demanda, es decir, cuando había alguna situación que involucraba alguna arista de violencias por razones de género, hemos sido convocadas, generalmente hemos participado Beatriz Pecker, que es la abogada del equipo, y yo, en algunos encuentros, y también hemos tenido reuniones para establecer como alguna modalidad de articulación con ese equipo. Bueno, teniendo en cuenta también esto que les comentaba recién, respecto y que las chicas también lo comentaron repetidamente, ¿no? Esto de la principal vía de derivación mediante oficio judicial, y esto también ha surgido en los conversatorios como un obstáculo, no solo, como bien dijo Magalí hace un ratito, por las implicancias que tienen el tratamiento de estos usuarios o usuarias, ¿sí? En relación a una demanda genuina de tratamiento, sino también algo que ha aparecido como un obstáculo es el malestar que esto generaba en los equipos de CPA, de este oficiar compulsivo de la justicia
hacia los equipos de salud, ¿sí? Y cierta demanda de legitimación institucional de los equipos de salud como equipos de salud y no como auxiliares de la justicia. En ese sentido hemos comenzado a trabajar el año pasado, volvimos a usar la misma lógica de este proceso, digo, y comenzamos con un relevamiento. ¿Sí? Empezamos a pensar en hacer un relevamiento de cuáles son los oficios que llegan, de cuántos son los oficios que llegan, desde dónde llegan, y entonces el año pasado lo que empezamos a hacer es un relevamiento, se pensaron en articulación con la Dirección de Salud Mental y también con el Observatorio de la Subsecretaría, distintas variables a relevar, se construyó el instrumento de relevamiento, que fue un formulario de Google, y se seleccionó un periodo en ese momento de relevamiento que fue enero, desde el 1 de enero del año 2020 al 15 de octubre del año 2020, y con eso tuvo una razón de ser, que en realidad el 15 de octubre del año 2020 entra en vigencia la resolución 57/20, que es un convenio entre la Suprema Corte de Justicia de la provincia y el Ministerio de Salud, que modifica radicalmente el circuito de recepción de los oficios y también de respuesta. Es decir, los CPA dejarían o deberían dejar de recibir directamente los oficios en cada uno de sus centros, y los oficios deberían llegar o deben llegar a un domicilio electrónico central en el Ministerio de Salud. Bueno, a partir de ahí se comenzó a participar, porque digo, ese circuito había que construirlo. La resolución decía que deberían ingresar en un domicilio electrónico, pero había que construir todo el circuito de recepción y de respuesta. Entonces se comenzó a participar en esta guía de trámites, en articulación con la Dirección de Asistencia en Salud Mental y Consumos Problemáticos, para terminar de definir este circuito al interior del Ministerio y particularmente de la Subsecretaría. Eso requirió de el establecimiento de un usuario GEDEVA en cada una de las regiones sanitarias y también en cada una de las direcciones de la Subsecretaría. Lo que comenzamos a hacer a partir de que este circuito ya estuvo definido es socializarlo con las distintas regiones y con todos los equipos a través de conversatorios. Hicimos 12 conversatorios con las regiones sanitarias, donde no solo se transmitió el circuito administrativo de los oficios, sino que también se trabajaron contenidos relativos a sobre qué material se responden los oficios, de qué modo se responden, qué implicancias tienen en relación a las prácticas, algo en relación a este cruce entre el discurso sanitario y el discurso jurídico, ¿sí? Estos conversatorios estuvieron encabezados principalmente por Beatriz Pecker, que aparte de realizar estos conversatorios ha tenido y sigue teniendo un acompañamiento muy personalizado, ya sea con las regiones, con los equipos de CPA, como con los usuarios GEDEVA de cada una de las regiones, al tiempo que ella tiene a su vez a su cargo el usuario GEDEVA de la dirección, y entonces es la persona encargada de recibir y dar curso a todos los oficios judiciales que llegan a nuestra dirección y que consecuentemente pasan de vuelta por nuestra dirección para la respuesta. Bueno, y los últimos procesos de trabajo, el último proceso de trabajo que comienza la semana que viene es una capacitación o una sensibilización en el abordaje de varones que ejercen violencia, en el abordaje grupal de varones que ejercen violencia, y cuyos contenidos y dictados queda a cargo de un equipo que es nuevo también y que también surge de este trabajo de diagnóstico del año pasado, que es el equipo de masculinidades de nuestra dirección. La dirección nunca había abordado masculinidades, en la historia de la dirección no se había trabajado con masculinidades, esta es una línea de trabajo que es nueva,
bueno, de la misma manera que la de CPA, y la de CPA, la línea de CPA, esta que estoy comentando en este momento, también forma parte de un equipo un poco más amplio, que también está en Constitución y que es más grande, que es el equipo de salud mental y violencias por razones de género, junto con otras 2 líneas de trabajo que tienen más que ver con monovalentes o con neuropsiquiátricos. Y por último, tenemos pensado para el año próximo una capacitación ya más específicamente sobre esta intersección entre consumos problemáticos y violencias por razones de género. Contarles que también a partir de la capacitación que hicimos, tanto el año pasado como esta, el equipo de capacitaciones, de Plan Integral de Capacitación, ha enviado una encuesta, y justo estos 2 módulos, cuando se pregunta por los módulos preferenciales, cuáles les habían resultado más interesantes, habían sido masculinidades y consumos, por lo tanto creemos que vamos bien en esta dirección, y contarles también que el 94% de las personas encuestadas que participaron de esta capacitación, que cursaron esta capacitación, creen que los contenidos que hemos aportado desde nuestro lugar son aplicables o les han servido para problematizar algo de sus propias prácticas, para poner en tensión algunas representaciones, así que bueno, creemos que vamos bien encaminados. Y por último, también facilitarles, en la última placa les dejo, igual ahora lo voy a poner en el chat también, pero les dejo el mail, ese que aparece abajo, referenciascpa.violencias@gmail, es el mail particular de este equipo, y los invitamos y las invitamos a comunicarse cuando lo deseen a ese mail para hacer las devoluciones que crean pertinentes o que quieran o que deseen respecto de todas las actividades que vamos realizando con CPA, incluso si quieren también proponer alguna cuestión o plantear alguna necesidad que tengan y que quizás no hayamos contemplado, también pueden comunicarse a ese mail. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juli, y a las compañeras. Realmente lo que a nosotros nos importa mucho es que ustedes puedan tener este espacio de devolución de este material. A mí la parte que me toca tal vez es poder contarles que, así como de lo que pudimos conocer, como les contó Julieta, se fueron generando esto, un articulador específico que nos permita ponernos en diálogo, un diálogo que no estaba, una cercanía que no existía, y que para nosotros es muy rica, por eso está el canal de comunicación abierto para todo lo que podamos acompañar estos procesos. Con el DIFAR hemos acompañado, como les decían, espacios de supervisión a veces de estas situaciones que son tan complejas, o de acompañamiento. Digo, la idea es potenciar todos estos espacios de encuentro y de trabajo conjunto. Como les decían también, Juli, hemos también trabajado mucho el tema de las masculinidades, hemos traído a la dirección, al ministerio, un equipo con mucha experiencia práctica para el abordaje de hombres que ejercen violencia, ¿sí? Las compañeras vienen de una experiencia en el Hospital de Niños, de trabajar hace casi 10 años con hombres que ejercen violencia. Entonces la idea, cuando pensamos en espacios de capacitación, los pensamos así, desde la práctica, y la idea es que lo que pensamos como capacitación no sea meramente una capacitación teórica, sino que después ustedes puedan contar con el equipo de masculinidades, para que cuando estén queriendo armar sus grupos, sus equipos, puedan tener un acompañamiento, una supervisión, un espacio de diálogo con las compañeras, de las inquietudes, de las dificultades que le puedan ir surgiendo. Eso es importante que lo sepan. Y también poder contarles que hay algunas cuestiones que no necesariamente son específicas para el trabajo con los CPA, pero que creemos que impactan directamente,
¿sí? En su trabajo cotidiano, o que buscamos que impacten, que son algunas líneas como más generales, si se quiere, de la dirección, pero que tienen que ver con el fortalecimiento de la red, ¿no? Sanitaria. Nosotros lo llamamos la red sanitaria para el abordaje integral de las violencias. Salud, no solamente por lo que ustedes nos han podido contar, sino por lo que conversamos con los hospitales, con lo que conversamos con el primer nivel de atención, con los secretarios de salud de los municipios. No, más allá de algunas voluntades individuales que trabajaban muy bien estos temas, no había una política de Estado que institucionalice con recursos reales, humanos y materiales, el abordaje de las violencias, ¿sí? Había una retórica, pero después eso hay que acompañarlo de políticas públicas, de inversión y de personas concretas que trabajen para no tener siempre una manta corta, que a la gente piola que labura con estos temas la hacemos laburar con más temas, como ustedes también nos plantearon, muchos de ustedes en los conversatorios. Entonces, contarles que estas políticas que están más focalizadas en relación a este diagnóstico de lo que pudimos hacer con ustedes para acompañarlos, van de la mano del armado de la red, de la que ustedes también van a poder nutrirse, acompañarse y articular, ¿sí? Cuando nosotros decimos la red, decimos un equipo de sede central mucho más fortalecido para la conformación de política pública, ¿sí? Tenemos nuevos, como les contaban las compañeras, campos problemáticos que no estaban abordados por la dirección en otros momentos. Siempre yo digo, pero no me parece casual, que la dirección, cuando llegamos eran como dos direcciones, una que trabajaba la violencia laboral, otra que trabajaba la violencia familiar y de género, prácticamente no conectadas entre ellas, y tenemos un desafío grande, que es una construcción, que hoy hablábamos con otras de las compañeras del equipo, es un cambio de paradigma que vamos a ir dándonos progresivamente, que es estar conscientes de que en la medida en la que un trabajador o una trabajadora sufre o ejerce violencia, poco probablemente va a poder detectar una situación de violencia o abordarla adecuadamente. Entonces, nosotros realmente creemos que tenemos que trabajar las violencias que se producen en el sistema de salud, tanto las que produce el sistema hacia los usuarios o a las usuarias, o las violencias que se producen entre trabajadores y trabajadoras del mismo sistema de salud, ¿sí? Entonces, en ese marco, nosotros fortalecimos el equipo, tenemos un equipo de violencias en el ámbito de la salud, que trabajamos todo lo que tiene que ver con violencias laborales, tenemos un equipo que es el encargado de, en el marco de la ley de licencias por violencia de género, que hace los seguimientos y los acompañamientos para las trabajadoras, ¿sí?, del sistema de salud provincial, que atraviesan situaciones de violencia por razones de género, que ustedes tienen que saber que tienen derecho, si atraviesan una situación de violencia por razones de género, de solicitar una licencia, ¿sí? También tenemos que decirles que tenemos estos dos campos problemáticos nuevos que no estaban, además de trabajar violencia por razones de género, violencia contra las niñeces, hemos incorporado el campo problemático de las masculinidades o del abordaje de los hombres que ejercen violencia, y esta intersección, ¿sí?, que complejiza todos los abordajes y que hemos conformado un pequeño equipo con el que estamos intentando darle forma y pensar estas cuestiones, que es la intersección entre las problemáticas de salud mental o los padecimientos en salud mental y en consumos problemáticos con las situaciones de violencia por razones de género. ¿Por qué? Porque además de que las situaciones, como ustedes bien saben, porque es su campo problemático, se complejizan, ¿sí?, a su vez son mucho más estigmatizados y las instituciones son mucho más refractarias para su abordaje. Entonces, si tenemos una mujer víctima de violencia por razones de género, pero que tiene una problemática de consumo, lejos de verla como que esa intersección duplica la vulneración, son excluidas de los refugios. Nos cuesta muchísimo trabajar la inserción en la red territorial, digo, son un montón de cuestiones que tenemos que pensarlas en su singularidad, ya sea
por las problemáticas de padecimiento en salud mental en relación a los abordajes comunitarios, que es lo que estamos trabajando con ustedes, por eso vamos a armar también específicamente un espacio de reflexión que nos permita problematizar estas cuestiones, pero también con todo lo que tiene que ver con las instituciones cerradas, ¿sí?, de atención en salud mental, que son un espacio propicio para la vulneración de derechos y para las violencias por razones de género, ¿sí? A la par del equipo de sede central, hemos conformado 12 equipos, uno en cada una de las regiones sanitarias, interdisciplinarios, que son de referencia, ¿sí? Muchos de ustedes nos cuentan y sale en el informe que se sienten solos, que necesitan acompañamiento legal, que no hay abogados con perspectiva de género, que hay cuestiones que las terminan resolviendo como van pudiendo porque no tienen acompañamiento. Ustedes tienen que saber que en cada una de sus regiones sanitarias comienza a trabajar, ya están en proceso de incorporación, equipos de psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas. En todas, como mínimo, están estas 3 disciplinas que van a ser de referencia en estos temas, ¿sí? Que si hay situaciones de violencias laborales, institucionales, se puede recurrir a las compañeras, que si hay situaciones de violencia por razones de género que atraviesa cualquier trabajadora de nuestra red o de nuestro sistema de salud, se puede recurrir y se puede consultar, que si hay situaciones de violencia por razones de género o familiar que necesite un acompañamiento, es un equipo con el que tienen que contar como una referencia para el trabajo, ustedes y las referencias en salud mental, ¿no? Que son quienes van a tener un diálogo más cotidiano con estas compañeras, pero bueno, por intermedio seguramente de las compañeras referentes de salud mental, vamos a poder generar un vínculo mucho más articulado. Y después contarles también que en este proceso de fortalecimiento de la red, escuchamos también mucho que seguimos para el trabajo de las violencias construyendo equipos de referencia, pero no de asistencia. Entonces la asistencia continúa cayendo siempre sobre los mismos pocos trabajadores y trabajadoras. Entonces en ese marco estamos en proceso de incorporación de equipos que van a trabajar con la asistencia de situaciones de violencia. ¿Qué entendemos por asistencia? Abordajes grupales de mujeres que están atravesando situaciones de violencia por razones de género, abordajes grupales de hombres que están en situación de ejercicio de violencia para poder detener y como estrategia preventiva para las situaciones para el abordaje de las situaciones de violencia por razones de género. Y esta red se inserta en un programa, ¿sí?, que tiene que ver con la prevención de los casos críticos y de alto riesgo, con lo cual la mayor parte de estos equipos va a estar en lo que se llaman los equipos SAPS, que son servicios de área programática en salud, que están en 30 hospitales más o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en salud se nos pierden las situaciones graves de violencia por razones de género que ingresan a los hospitales. Con lo cual el tercer eje de trabajo fuerte, además de las acciones de prevención y promoción que van a hacer estos equipos, que son del hospital o de los hospitales, pero que son de enlace con la comunidad, de articulación con el primer nivel de atención, es seguir en un cuerpo a cuerpo a las mujeres que ingresan en los hospitales con casos críticos y lesiones graves para poder trabajar en la prevención de las situaciones de riesgo de femicidio, ¿sí? Entonces, en ese marco, algunos de estos equipos seguramente se articulan con algunos de los CPAs, pero la gran mayoría de estos casos en esta primera instancia van a estar en los equipos de los SAPS de los hospitales. Por eso para nosotros es muy importante contarles que hay acciones directas en relación al trabajo con los efectores del primer nivel de atención en salud mental, como son los CPA, y hay acciones que indirectamente pretendemos que nutran su trabajo cotidiano y que alivien también muchas de las tareas que sabemos que están teniendo en su labor y que sabemos que lo están trabajando con mucha dedicación.
Así que, sin querer profundizar muchísimo más, decirles esto, que en la página de la subsecretaría les vamos a mandar nuevamente, por si no lo tienen, está un documento que es Lineamiento para los abordajes integrales de las violencias en salud. Ahí se ponen, si se quiere, las bases conceptuales para el abordaje de las violencias por razones de género, que hay capacitaciones que estamos dando por Escuela de Gobierno para toda la provincia, que tratamos de que tengan prioridad los trabajadores del sistema de salud provincial, que el año que viene vamos a hacer una diplomatura específica para trabajar estos temas. Entonces, bueno, que estamos trabajando en la guía de violencia sexual contra las niñeces, en las guías prácticas para el abordaje de las violencias por razones de género, son algunas de las cuestiones que vamos pensando como herramientas para nutrir nuestras prácticas y para ir transformando el modelo de atención, que como siempre decimos, no necesariamente es las cosas que hayan hecho cada uno, cada una de ustedes, sino la política estatal que les va a habilitar a quienes realizan buenas prácticas a no estar trabajando contra viento y marea de un Estado que tira para atrás, que no reconoce los procesos de trabajo, que entiende la asistencia de manera asistencialista y fragmentada, entonces los corres con las consultas, con los números individuales, sino un Estado que entienda la complejidad del abordaje de estos temas y pueda acompañar a los trabajadores y a las trabajadoras en lo que implica, ¿sí?, los tiempos y la calidad de un abordaje para realmente transformar una situación de violencia de una persona en el derecho de tener una vida libre de violencia. Bueno, algo de todo eso. Sí. No, que estaban preguntando en el chat cómo inscribirse a la capacitación de masculinidades, si querés comentar más o menos cómo es el criterio de esa capacitación. En esta capacitación que arranca ahora, la semana que viene, se convocó específicamente a los equipos que en los conversatorios habían dicho que querían capacitación para trabajar en abordajes de masculinidades. ¿Por qué? Porque para poder trabajarlo este año necesitábamos hacer un recorte con un equipo que estaba arrancando recién ahora. Esta capacitación son 3 encuentros que son con grupos chicos, de pocos efectores, para poder trabajar en el cuerpo a cuerpo de quienes sabemos que quieren prontamente trabajar porque lo han dicho explícitamente. Después de esta primera capacitación viene un seminario por Escuela de Gobierno en el que se va a profundizar. Ahí van a ser un número un poco más amplio de personas para capacitarse y van a tener prioridad en la inscripción ustedes, o sea, la red de atención en salud mental de los efectores de la subsecretaría, así que ahí estemos atentos, los vamos a convocar especialmente, y todos los que no hayan quedado en este primer recorte que surgió a partir de este diagnóstico y quieran capacitarse para hacer abordajes grupales de hombres, a principio del año que viene arrancamos la segunda cohorte de capacitación, así que los que no se llegan a capacitar ahora en octubre, entre febrero y marzo del año que viene vamos a estar haciendo la segunda cohorte que se va a abrir a todos los CPA de toda la provincia. Así que si no es ahora, es a principio del año que viene. No sé si alguno quiere hacer algún comentario o hacernos alguna pregunta. Bien. Bueno, entonces vamos dando por cerrado el encuentro. Les agradecemos muchísimo la paciencia que nos hayan escuchado. Sabemos que estas cosas a veces son medio difíciles, que nos implican cortar el día y para podernos capaz en otro tono de lo que estamos acostumbrados con la asistencia, pero nos parecía importantísimo poder compartir esto con todos y todas ustedes. Así que desde ya agradecidos y seguimos en contacto por las distintas líneas de trabajo que vayamos construyendo de acá en adelante, y todo lo que crean que tengamos que potenciar y todavía no lo hayamos hecho, les pedimos por favor que nos lo digan, que es de lo que ustedes nos han ido diciendo
todo lo que vamos construyendo. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por participar. Gracias. Chao, Adiós. gracias. Chao, muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Te felicito por el trabajo. Muy bueno. Gracias. Gracias. Muchas gracias, saludos.